Hola, mi nombre es María Pasuet y en esta ocasión les voy a contar sobre las causas que llevaron a las distintas potencias mundiales de fines del siglo XIX a enfrentarse en la Gran Guerra, conocida posteriormente como la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se desarrolló entre 1914 y 1918 y tuvo 5 causas principales que vamos a revisar y detallar a continuación. Estas fueron el imperialismo, la paz armada o militarismo, el nacionalismo, las reivindicaciones territoriales y una política de alianzas entre distintas potencias europeas. Iremoslas revisando una a una. Primera causa, el imperialismo. Se define imperialismo como la dominación de un Estado por sobre otro territorio a través de la fuerza militar, económica o política. Las potencias europeas, en un afán por expandirse y mejorar sus propias condiciones, desarrollaron lo que se conoció como la era del imperialismo, en la que las potencias europeas, principalmente Gran Bretaña y Francia, llevaron a cabo un rápido proceso de expansión, principalmente entre 1871, año en que termina la Guerra Franco-Prusiana, y 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial. Existen 3 principales factores que explican el imperialismo desarrollado por estas potencias europeas: económicos, demográficos y políticos. En cuanto a los factores económicos, los países imperialistas se encontraban por esos años en búsqueda de nuevas fuentes de materias primas para sus crecientes industrias, así como la búsqueda de nuevos mercados en los que pudieran comerciar sus productos. Es importante recordar que la reciente revolución industrial cambió la manera en que mercados y personas se relacionaban, generando un fuerte impacto en la economía de la época. En cuanto a los factores demográficos, esta búsqueda de mercados recién mencionada generó también movimientos migratorios de la población europea a las colonias, en búsqueda de posibles fuentes de trabajo, debido al acelerado crecimiento de la población que ocurrió a fines del siglo XIX, producto de la Revolución Industrial. El tercer factor que llevó a las potencias europeas al imperialismo fue del ámbito político, en que los países buscaban la hegemonía a través del dominio de extensos territorios, control de rutas de circulación y zonas estratégicas para asegurar su poder. El imperialismo llevó rápidamente a las potencias europeas a desarrollarse y crecer económicamente. Los más grandes imperios coloniales que destacaron hacia finales del siglo XIX fueron los siguientes: Gran Bretaña, quien tenía bajo su control a un cuarto de la población mundial de la época, con territorios en los 5 continentes. Otra potencia de gran importancia fue Francia, con el control de gran parte del norte de África y varios territorios del sudeste asiático. Portugal, España y Alemania desarrollaron imperios menores. Es importante recordar que las colonias americanas de Portugal y España ya se habían independizado de las potencias europeas hacia la primera mitad del siglo XIX, por lo que ya no controlaban tantos territorios como antaño. En el caso de Alemania, su tardía unificación a mediados del siglo XIX, que culmina con la Guerra Franco-Prusiana, no les permitió expandirse fuera de sus fronteras naturales, a la vez que sus vecinos, por lo que solo alcanzaron a controlar algunos territorios africanos. Fuera de Europa, Estados Unidos y Japón también tuvieron afanes imperialistas, aunque controlaron menor cantidad de territorios fuera de sus fronteras. El imperialismo hizo surgir a estas potencias industriales. Estados Unidos y Japón comenzaron a competir económicamente con las grandes potencias como lo eran Gran Bretaña, Alemania y Francia. Alemania se impuso frente a la hegemonía comercial de Gran Bretaña por el carácter más competitivo y moderno de su industria, lo que rápidamente hizo que se convirtiera en líder de sectores productivos como la minería y los químicos. Además, Alemania intentó arrebatar a Inglaterra de sus tradicionales mercados europeos, como Bélgica, Holanda y Rusia, así también como de sus territorios coloniales en África, convirtiéndose en un serio rival comercial. Londres y París, sin embargo, lograron mantener la supremacía en la exportación de capitales financieros, pero Alemania era una clara amenaza para el poder de ambas naciones. Segunda causa:
La paz armada o militarismo. Las potencias mencionadas desarrollaron desde finales del siglo XIX una fuerte carrera armamentística en la que competían por desarrollar al máximo posible su industria bélica y pretendían obtener el dominio del comercio internacional. Esto generó rivalidades económicas entre algunas de ellas, como Gran Bretaña y el Imperio Alemán. Este periodo de tensiones internacionales se ha denominado paz armada. Por un lado, es un periodo de tranquilidad y paz porque todavía no ha estallado ningún conflicto, pero por otro, es armada porque se están preparando todos para un eventual estallido de guerra. Estas nuevas potencias desarrollaron tecnologías de guerra en caso de que sucediera un conflicto, aunque no se visualizaba aún a fines del siglo XIX como una posibilidad inmediata. En este ámbito se crearon y mejoraron armamentos de guerra como los carros de combate, armas químicas como bombas de gases, aviones y dirigibles como el Zeppelin, desde los que los pilotos podían soltar bombas. Se perfeccionaron los acorazados de guerra, principalmente ingleses, y los alemanes desarrollaron submarinos de guerra, mejoraron las técnicas de ametralladoras y cañones y perfeccionaron el uso de fusiles y bayonetas usadas por los soldados. El militarismo o paz armada fue el fruto de las tensiones imperialistas que llevaron a la guerra, pero además fueron una causa para que estallara el conflicto, ya que cada nación competía en tener las mejores tecnologías de guerra que sus posibles enemigos. Los gobiernos usaron la propaganda de guerra, alentaron el nacionalismo y el miedo a fin de hacer sentir a la opinión pública de que su país se encontraba en peligro frente a la hostilidad enemiga. Nos encontramos entonces frente a la tercera causa de la guerra, el nacionalismo. Existía en la mayor parte de los países de la época un gran sentimiento nacionalista que llevaba a defender las tierras y la consideración del propio país como el más importante y poderoso del mundo. De esta manera, cada una de las potencias que hemos mencionado se preocupó de promover su cultura y sus ideales entre la población, para que de tal manera fuera vista también por otros países como una potencia fuerte y segura. En muchos casos, esta sensación de nacionalismo fue acompañada por la prensa, como vemos en las imágenes. Existía un ambiente de alta rivalidad internacional y una confianza ciega en las propias posibilidades de éxito militar, lo que favoreció el estallido de la guerra. Se estimuló además la agresividad frente al enemigo a través de la prensa, además de promover entre los ciudadanos un amor por la patria que los invitaba a participar del ejército para defender los intereses nacionales. Pasemos ahora a ver la cuarta causa que llevó a los países europeos a la Primera Guerra Mundial. Las reivindicaciones territoriales. Como cada una de estas potencias tenía afanes imperialistas, querían controlar territorios más allá de sus fronteras naturales, lo que en ciertos casos se tradujo en conflictos directos con sus vecinos por el control de territorios limítrofes. El primer caso que llama la atención es la silenciosa lucha entre Gran Bretaña y Alemania por el control marítimo. Esta rivalidad se expresó en el mejoramiento de acorazados y en la creación de submarinos para el control de los mares y el control hegemónico del comercio en algunos sectores. Otro caso de conflicto fueron los territorios de Alsacia y Lorena, en la frontera entre Alemania y Francia. Es importante recordar que estos territorios estaban bajo el control de Alemania al momento de iniciada la Primera Guerra Mundial, luego de su triunfo en la Guerra Franco-Prusiana en 1871, cuando los alemanes anexionan esos territorios que antes de esa época eran franceses. Otra rivalidad territorial existente en aquellos años fue por el control del territorio de los Balcanes, que tanto el Imperio ruso como el Imperio austrohúngaro querían controlar. Finalmente, la quinta causa que llevó a los países europeos a enfrentarse en la Primera Guerra Mundial fue la política de alianzas. Estas alianzas fueron necesarias debido a los altos avances que tuvieron las potencias europeas en tecnología de guerra, lo que las llevó a agruparse estratégicamente mediante pactos de ayuda, tratados de amistad y alianzas políticas de guerra. Así fue como se consolidó la Triple Alianza,
que unía estratégicamente a grandes potencias de Europa Central, que buscaban mayores posibilidades de expansión territorial de corte imperialista. El Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia no tenían control de grandes extensiones de territorio fuera de sus fronteras naturales, por lo que las alianzas que generaron iban en pos de mejorar su condición estratégica en términos geográficos. Por otro lado, se fue forjando la llamada Triple Entente, entre las potencias que tenían mayores territorios que proteger fuera de sus fronteras. Así es como se creó la Alianza Franco-Rusa en 1894 y posteriormente la Entente Cordiale en 1904 entre Francia y Gran Bretaña y el Acuerdo Ruso-Británico de 1907. Ambas alianzas prometieron además ayudar a los Balcanes en caso de invasión extranjera, por lo que cualquier problema que ocurriera en este delicado balance podría llevar a estas potencias a la guerra. Y así sucedió. El 28 de junio de 1914 en Sarajevo, la ciudad capital de la provincia de Bosnia, que en ese entonces era parte del Imperio Austrohúngaro, fue asesinado el archiduque y heredero al trono del imperio, Francisco Fernando, junto con su esposa Sofía, quien estaba embarazada. El asesinato, planificado desde una red de nacionalistas serbios, activó el sistema de alianzas. El gobierno austriaco culpa a Serbia por el asesinato y le declaró la guerra. Rusia apoya a Serbia y Alemania le declara la guerra a Rusia en agosto de 1914. En una semana, todas las respectivas potencias entraron en guerra, menos Italia, quien permanece inicialmente neutral ante el conflicto. Aunque los combates más duros de la guerra se desarrollaron en Europa, principalmente en territorios de Bélgica y Francia, los frentes se prolongaron a lo largo de miles de kilómetros, abarcando un gran número de involucrados. Se le consideró a esta guerra de carácter mundial, ya que Japón se unió a la guerra en agosto de 1914 como aliada de la Triple Entente, y posteriormente la entrada de Estados Unidos en abril de 1917 aseguró su condición de guerra de alcance mundial. La Primera Guerra Mundial se desarrolló principalmente en dos frentes. El frente occidental, que era la frontera entre Francia, con un rápido avance alemán, que fue detenido hábilmente por los franceses. La guerra, en su corte tradicional de movimientos de tropas, se vio estancada con el desarrollo de las trincheras y se transformó en una guerra en la que se intentaba mantener las posiciones y no retroceder antes que arriesgarse a avanzar. Ninguno de los dos bandos lograba imponerse por mucho tiempo y fue fundamental mantener el control de las trincheras y avanzar lentamente hacia el territorio enemigo sin exponer alguna debilidad. Por otro lado, se desarrolló el frente oriental en la frontera con Rusia. El Imperio Austrohúngaro es detenido en su avance por los serbios y Alemania ingresaba rápidamente en territorio ruso. En una próxima oportunidad veremos los detalles de la guerra y sus consecuencias. Muchas gracias.